Qué bueno saber que sigues ahí conectado con nosotros en esto que es Buena Noche con Nelson Javier. Y nuestro próximo invitado es abogado, político y miembro del partido PRM. Conversará esta noche con el señor Nelson Javier sobre el cambio que desea lograr en el partido, sobre los tratados y convenios internacionales con Haití, las obras del gobierno en la ciudad de Santiago y mucho más. Nos acompaña Pedro Domínguez Brito. Gracias, gracias. Un amigo excelente, una personalidad de Santiago y sobre todo una disciplina incalculable. Gracias, Pedro, Nelson. ¿cómo está usted? Me Bien. alegra estar contigo. Yo te defino con 3 palabras. Ajá. Respeto, cariño y admiración. Ya, Dios mío. Ya, con eso es suficiente. Un beso a tu madre desde aquí. No, con mucho mami respeto. te quiere mucho, te respeta mucho. Y mami tiene una condición interesante. Sí. Va a 3 reuniones, la misma hora, el mismo día, y la dirige a las 3. Ay, Dios mío. Sí. Y Qué con la edad, poder. no le gusta que lo diga, ha perfeccionado la manipulación. Qué linda. Mami Qué- es excelente, excelente. Que Dios la bendiga. Gracias. Pedro, diste un paso, sorpresa, ¿verdad? Podríamos decir, ¿verdad? Un paso que en el mundo político muchas veces pensaba que por las raíces que tú tienes y la sangre que percibe es pasiva. Muchas veces a ustedes no le importa que se le pise y aguantan otra vez que se le vuelva a pisar. Han vivido situaciones totalmente funestas en la política, han vivido fraudes desde un comienzo que tu hermano vivió esa realidad y por ende lo vivió tu familia por completo. Pero usted brincó para arriba, usted se desacató y dijo, no, yo voy de aquí. El masoquismo no es bueno en la vida. Eso Sí. para empezar. En segundo lugar, quiero destacar que la mayoría de compañeros y compañeras a los que conocí en el PLD son gente buena, son gente de servicio y que tienen la mejor intención para el país. Yo parto de ese hecho. Pero Ok. llegó un momento en que ese tipo de personas, con vocación social, con don de gente, ya no tenía la posibilidad de aspirar o de participar en el gobierno por diversas razones. Pero sí destaco lo bueno que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Yo iba a renunciar hacía 6 años más o menos, no lo hice por mi 6 hermano. años. Sí, sí, ¿Por sí. qué 6 años? Por muchas razones que no quiero casi ni tocar. El agua pasada no mueve molinos. Pero tú me permites, por favor, Claro, claro. hacer recordar vivencias que usted la vivió paso a paso con su hermano Francisco. Sí. Hubo cosas extraordinariamente negativas, inclusive que nos dolió en términos familiares. Puedo decirte, y no creo que sea una indiscreción de mi parte, fui el primero que renunció del PLD luego del proceso interno donde se eligió al actual candidato, a quien respeto mucho. Fui el primero que renunció. El domingo hubo la elección y el lunes o martes renuncié y lo hice con toda la dignidad, con toda la conciencia posible y me gustaron 2 cosas. ¿Cuáles? La primera, el apoyo de mi entorno familiar y el apoyo de mi entorno de amigos. Todos me valoraron, todos respetaron mi decisión, todos sabían cómo yo estaba pensando. Yo aguanté muchas cosas, casi que uno prefiere olvidar, pero yo prefiero hablar del presente, hablar del futuro y que cada quien siga su camino, Uy, pero partiendo permítame. de mística. Hay algo que, cuando un partido pierde la mística, Sí. Nelson, el asunto es un poco serio. ¿El PLD perdió la mística? Sí, yo te voy a poner este ejemplo, que ¿Cuál? yo creo que puede ser interesante. Adelante. Cuando el PLD era gobierno, el PRM oposición, nadie del PRM se iba al gobierno del PLD. Sí. Porque el PRM mantenía una estructura, mantenía cierta mística, ciertos principios, ciertos liderazgos interesantes. ¿Qué ha pasado ahora? No es importante reflexionar el por qué tanta gente se ha ido del PLD, un partido con vocación de poder y que cree que va a ganar. Algo está fallando. Este fenómeno sociopolítico de renuncias masivas de un partido que acaba de pasar por el poder es extraño y merece profunda reflexión. Algo está sucediendo ahí, que ese fenómeno nunca se había dado. Y por eso te puse yo el ejemplo del PRM. La gente del PRM no se fue al PLD, se mantuvo en el PRM. ¿Por qué la gente del PLD se está yendo? No solamente al PRM, no solamente a la Fuerza del Pueblo, sino también que hay una apatía peligrosa, interesante y digna de estudio. Digna de estudio. Y mi teoría es, Nelson, que yo creo que el gran reto del PLD va a tratar
de superar el proceso interno que viene en octubre. Si no lo puede superar, el PLD podría convertirse en un partido revolucionario dominicano actual, un partido casi minoritario. Yo no lo descarto, yo no lo descarto eso. Eso es fuerte, sí, no lo descarto. Porque ha perdido la mística, ha perdido la identidad. Y cuando una institución intermedia, un partido político es una institución intermedia, pierde la identidad, no sabe lo que quiere, no sabe lo que busca, no sabe qué piensa sobre determinados problemas y se impone un poco quizás los recursos que la labor social, eso es indudable que se va a destruir. Y te voy a poner un ejemplo. ¿Cuál? ¿Cuándo empieza a destruirse el PRD? Cuando en vez de elegir a Milagros Ortiz Bosch, elige a Miguel Vargas Maldonado. Así es. Y eso destruyó un pensamiento con todos los errores que tiene el sistema partidista dominicano. Una logística revolucionaria. Sí. Aquí el partidismo, y ahí yo incluyo mi partido, el PRM, necesitamos un poco más tener mística, tener un poco más identidad, porque se está perdiendo. Y llega un momento que tú dices, caramba, casi lo mismo ser de todo. Y la diferencia son los referentes morales de los liderazgos. Y ahí es que Luis Abinader le lleva ventaja a todos. Luis Abinader es un referente moral en la República Dominicana, un ejemplo a seguir en todos los órdenes. Bien. Y Luis Abinader, a diferencia del liderazgo tradicional de la República Dominicana, no tiene un compromiso de ego, no tiene un compromiso económico, tiene un compromiso para la patria y hasta un compromiso familiar. Porque me imagino, cada vez que va a tomar una decisión, piensa en su padre, en José Rafael Abinader. Un excelente hombre. Es una excelente persona que la vida da muchas vueltas. Aquí quizá la gente no recuerda que José Rafael Abinader fue vicesecretario de Finanzas en el gobierno de Juan Bosch en el año 1963 y que cuando hubo el golpe de Estado renunció de manera digna. Y José Rafael Abinader apoyó el Frente Patriótico, apoyó a Bosch y a Balaguer y apoyó en consecuencia a Leonel Fernández. Son cosas que da la vida. Y por eso cuando el presidente habló de la amistad que había con Juan Bosch, es verdad. Juan Bosch siempre destacó los valores morales, los valores académicos de José Rafael Abinader, que fueron también fundadores del PLD en el año 73. Y ese dato me lo dio uno de los fundadores del PLD en ese año, que es el buen amigo, excelente académico, profesional y hombre de bien, Radamés García. Bien, mire, quiero hablar un abrazo a don Radamés. Sí. Un abrazo universitario sobre todas Qué las cosas. tremenda persona. Radamés. Hay muchas preguntas que quiero conjugar contigo en esta noche. Y el país está viviendo en los últimos días, hace años, pero en estos días se ha agudizado el mensaje que se envía desde el hermano país haitiano a República Dominicana con una planificación de hace varios años, con el desvío del río Masacre, que eso hace 3 años y algo, en un mes de abril, se ejecutó por lo que fue frenado en ese entonces por el gobierno asesinado de ese hermano país, no sé si usted recuerda. Sí. Y ahora con esta apertura que flexibiliza el gobierno, se ha iniciado una apertura sobre ese desvío. En consecuencia, usted que conoce al dedillo los tratados que se han realizado con el hermano país de Haití, quisiéramos buscar explicaciones de personas que tengan conocimiento directo de tal acción. Esto no es al azar. Lo que está ocurriendo viene sucediendo desde el año 1776, cuando hubo un acuerdo temporal entre la parte este y la parte oeste de la isla española. Y ese tratado fue refrendado en el Tratado de Aranjuez en el año 1777, que eran los reyes Carlos III de España y Luis XVI de Francia. Eso viene desde ese año, ¿eh? Ahí se delimita más o menos cómo van a dividirse España y Francia, la llamada Isla de la Española. Por eso continuó. Luego hubo tratados, si mal no recuerdo, en la época de Buenaventura Báez, en el año 1874, que quedó un poco en el aire, porque ya había conflictos históricos con el hermano país de Haití. Pero quizás los 2 tratados más importantes fueron el del año 1929, que fue un tratado por Luis Bruno, el presidente haitiano de entonces, y nuestro presidente Horacio Vázquez, en el año 1929. Ese tratado se llamó Tratado Fronterizo. Hace un siglo y pico. Hace un siglo casi.
y algunos lo llamaban Tratado de la Amistad, Tratado de la Paz, Tratado de Arbitraje, pero fue el tratado que creó las bases para lo que está ocurriendo ahora, y en su artículo 10 se habla de que no se pueden desviar los ríos, incluyendo el masacre, que Sí. vale destacar que mucha gente cree que masacre es por el masacre que hubo de los haitianos en la época de Trujillo. No, ¿Por qué masacre? masacre es un nombre francés, pero no viene de ahí porque la masacre, tristemente recordada, ocurrió 8 años después, en el año 1937, y en el tratado se habla del río Dajabón, del río Dajabón. Masacre, en el año 1929, 8 años antes. Hay una parte que contacta que esas mismas aguas tiene el color del río Dajabón. Sí, pero es importante señalar, ese río nace en la República Dominicana, Ok. nace en Loma de Cabrera y también termina en la República Dominicana, en la bahía de Manzanillo. Tiene 55 kilómetros de largo, es un río sumamente importante. Entonces, ese tratado fue más o menos refrendado, para recordar un poco, en el año 1936 por el acuerdo Trujillo-Vicens, un acuerdo donde Trujillo, por alguna razón o no, le dio el 3% a Haití del territorio de la República Dominicana. Sumamente interesante, y es bueno recordar, ahora me estoy recordando, que en base a ese tratado fueron propuestos Trujillo y Vicens como candidato al Premio Nobel de la Paz, y casi lo eligen, un año antes de la masacre de Haití. Pero traigo esa historia para que el país sepa o entienda que lo que está ocurriendo ahora tiene data desde el año 1776. ¿Qué ha hecho el gobierno dominicano? Ha actuado correctamente. No se puede permitir ese desvío porque viola ese tratado internacional, que es una violación al derecho público. Yo quisiera investigar un poco qué puede hacer la República Dominicana a nivel de los tribunales internacionales por esta violación de derecho internacional público, no internacional privado, que son entre particulares, es internacional público porque es entre Estados. Entonces el gobierno dominicano ha actuado correctamente. No se puede permitir eso por un asunto de dignidad nacional, por un asunto de seguridad nacional, por un asunto de que parte de ese río llega a Dajabón y es tomado para las aguas de muchos productores agrícolas y de varios productores ganaderos. Eso va a perjudicar a la República Dominicana y además es una afrenta a nosotros. Desde el año pasado se está hablando de buscar un acuerdo con Haití, pero esta provocación el gobierno dominicano no puede permitirla y hay que apoyar el cierre de la frontera, si es necesario, hasta que se resuelva ese problema, y la militarización de la misma, porque Haití tiene un problema. ¿Cuál es? Que cuando hay problemas internos, y con eso jugó mucho Jean-Bertrand Aristide, se basa en el nacionalismo, en unir al pueblo, criticando al pueblo vecino que quizás le tenga rencor. Y ya tenemos precedentes interesantes. El gobierno militar argentino, cuando tenía una crisis grandísima, invadió las Malvinas y el pueblo argentino lo apoyó a una junta militar que estaba en el suelo. Pero Margaret Thatcher, cuando se apodera de las Malvinas, disuelve el Parlamento, convoca elecciones y arrasó. Entonces, con ese tipo de jueguito de política internacional no se puede jugar. Y hay que apoyar la actitud del presidente de la República de defender nuestra soberanía y defender un tratado que fue firmado y que debe ser respetado. Muy bien, es bueno notificar que usted está en expresión de las cosas positivas que ha ejecutado el gobierno de Luis Abinader, y fuera bueno que usted documentara a la nación y los que están fuera de las obras y por qué hay que repetir otra vez con Luis. Hay muchas obras pequeñas que quizás son tan importantes como las grandes. Yo estuve con el presidente hace un tiempo en Navarrete, los contenes, acueductos, calles, cosas que impactan positivamente en el bienestar, en el día a día, en la dignidad de los habitantes. Okay. Y no estoy hablando de las grandes obras que son importantísimas, del monorriel, hablar del arroyo Gurabo, hablar de los trenes, hablar de las carreteras, pero lo más importante, hablar de un presidente que está dando ejemplo de trabajo, ejemplo de don de servicio, ejemplo de honestidad y ejemplo de sacrificio. Eso para mí es vital. Y algo también que hay que destacar. ¿Qué? Cómo este presidente se manejó tan bien con la pandemia, cómo se ha manejado tan bien con la crisis de Ucrania, cuando si uno se pone a comparar, las sociedades, casi todas las sociedades de América Latina, están divididas en dos, están atomizadas, están polarizadas. Aquí no hay esa polarización, aquí este país tiene paz social, aquí no hay odios
económicos, aquí no hay odios raciales, aquí no hay odios culturales, aquí no hay odios de ningún tipo ni religiosos. Este país tiene una paz admirable. Aquí ni grandes huelgas hay como sucede en otros países. Aquí no está dividida la sociedad como está en prácticamente todos los países de América Latina, que hay conflictos de todo tipo y hay odios y hay enfrentamientos y hay fanatismos y hay radicalismos. En nuestro país no existe eso. Y eso también se le debe a los presidentes anteriores. Pero con todo lo que sucedió, lo que ha hecho Luis Abinader, hay que ponerlo en el Parnaso. Ha sido mucho más lo que se ha logrado con toda esta crisis. Y reitero, el presidente para mí es un ejemplo a seguir. Un ejemplo admirable, una persona que te habla con confianza, te inspira confianza. A mí me gusta mucho la oratoria. Y yo le decía a alguien, la oratoria es aquel que convence y que inspira confianza. Y el que tiene base, el que tiene conocimiento. El mejor orador de este país y el que más convence es el que más inspira confianza, que es Luis Abinader. Y te voy a contar dos experiencias que tuve con él antes de él ser presidente que me impactaron. Éramos amigos, o somos amigos de hace un tiempo, casi desde la juventud, podría decir. Ya usted estaba en eso, como enamorado. No, siempre me ha simpatizado, respeto a su familia, a los Coronas de Santiago, los Fuertes, gente que uno quiere mucho. La vice, yo he sido abogado de la vice, una mujer de Estado, una mujer increíble, fuera de serie. Raquel, fuera de serie. Me tiene abandonado, pero la amo. Pero yo fui 2 veces a la oficina particular de Luis Abinader, hace 6 años por ahí, y en las 2 ocasiones me impresionó lo siguiente, vi lo mismo, ¿eh? Primero, un sillón rullío, como se llama, que estaba utilizado. Al lado un estante de libros desorganizados. Un escritorio con libros desorganizados en inglés y español sobre sociología, política y economía. Y el estante de libros desorganizado y con varios lentes tirados. Luis Abinader es un gran lector. Y cuando yo veía eso decía, caramba, este está calladito, pero es un gallo tapado en cuanto a capacidad e inteligencia se requiere. Una pregunta, Pedro, ya en la ruta final de este conversatorio. Tú dices que cerca de 12 horas después de que tu hermano no ganara las elecciones internas del partido, usted abandonó. Sí. Quiere decir que usted tenía prácticamente su maleta hecha. Sí, la tenía hecha. La tenía hecha. La tenía. Pero si él ganaba, se quedaba en el partido. Es posible que sí, claro. Muy bien. Francisco es un hombre de Estado. Francisco para mí es de los pocos políticos dominicanos que tiene experiencia en los 3 poderes del Estado y tiene un sentido humano y un sentido del deber simplemente admirables. En estas elecciones pasadas, ¿a Francisco le jugaron sucio? Claro. Yo prefiero no tocar ese tema, pero yo tengo datos de mesas donde votaron 850 personas en una mesa de un distrito municipal. Eran a 10 segundos por cada votante. Sí. Votaban más personas ahí que en las elecciones nacionales. Pero sí te digo que me siento feliz donde estoy ahora. Yo fui del PRD del 87 al 90, yo volví casi a mi casa, yo fui presidente de la Juventud Revolucionaria Dominicana, presentaba a Peña Gómez aquí en sus mítines, porque él quería que yo sustituyera a Tony Raful, que se había ido con Jacobo Masluta. En los momentos difíciles del partido, cuando se buscó a Gonzalo Castillo y Francisco Domínguez Brito quedó en segundo lugar y la gente tenía el conocimiento de que él podría ser elegido como candidato a la presidencia, ¿también le hicieron trampa? Yo fui testigo de excepción de todas esas encuestas. Y digo encuestas casi con comillas, pero son temas que se tocarán en su momento. Yo te repito, a Gonzalo Castillo le tengo mucho respeto, somos amigos, pero hubo cosas que desde ese momento yo debí irme y sentirme sanamente libre y estar en un lugar donde a uno lo valoren también. Lo peor es tú estar en un sitio donde te traten, no es que uno sea importante o no, pero que te den un mínimo de valor a lo que tú puedas aportar. Y yo le decía al presidente de la República, Luis Abinader, que yo lo que aspiro aquí es ser útil en esta campaña, ser útil en lo que él necesite. Si hay que barrer, voy a hacerlo con humildad, pero ser útil. Hay una frase que me gusta mucho, Nelson. ¿Cuál es? De José Martí, que yo la menciono mucho. Dice, el verdadero deber de un hombre, de una persona, es estar allí donde es más útil. Yo me conformo con ser útil, con tratar con mis deficiencias, con mis errores y quizás virtudes, de dejar huellas positivas por donde uno camine. Una última pregunta para finalizar. Me voy a documentar bien para hacérsela. Me voy a trasladar en lo que usted conoce, un coche de Santiago. Usted dice que su familia se montó con usted en el coche. Esto refiere
que en ese paseo político que usted está dando a nivel nacional hay un asiento vacío. Y ese asiento vacío le pertenece a la persona que usted entienda que le corresponda. ¿Usted entiende que en algún momento ese asiento será ocupado con un color blanco eterno por Francisco Domínguez Brito? Es muy difícil, o yo diría casi imposible. Es casi imposible, ese tema se ha tocado y Francisco está muy con sus razones, que yo las entiendo, no las comparto, pero ese coche está lleno de muchos, Domínguez Brito y de Francisco no creo. Ojalá del paso, porque, y no quiero pecar de indiscreto, pero no creo que Francisco se sienta cómodo en esta situación cuando se habla de una alianza y tiene que estar al lado de personas que él acusó y sometió a la justicia por corrupción. No es sencillo, no es sencillo, no es sencillo. Hay que ponerse en el lugar de él y a veces me da, no pena, pero lo siento, porque sé quién es Francisco Domínguez Brito, sus valores, su sacrificio y el gran trabajo que ha hecho donde quiera que ha estado. Pedro, gracias. Siempre tuyo. Dios te bendiga. Se Una te bendición. Pedro Domínguez Brito, buenas noches. Seguimos.